Hoy vamos a ver 5 tips, siempre los vas a necesitar en todos tus tejidos. Así que no te lo pierdas y vamos directo al tutorial. Hay mucha complicación a la hora de unir y hacer un nudo, muchos pasos. No, vamos a hacerlo de una forma rápida, fácil y sencilla. El hilo que tienes en la mano derecha pasa por debajo del que tienes en tu mano izquierda. Si eres zurdo, se aplica al revés. Tomas la que pasó por debajo, la pasas por debajo de ese mismo hilo. Fíjate que es este que viene de la mano derecha hacia la izquierda, lo pasas por debajo y por encima del otro. Basta con tomar esta hebra, ubicarla aquí, que quede de esta forma, así. Usted va a tirar de esa hebra y listo. Ya no hay más complicaciones a la hora de unir nuestros hilos. Además, es un nudo muy pequeño que en el tejido apenas se nota. Basta con cortar los restantes, le das un pequeño masaje y listo nuestro nudo. Y vamos para el segundo, que es el escondido de hebras. No me digas que no necesitas de él, pues manos a la obra. Para esta engorrosa labor siempre vas a tener a mano un crochet un número menor que con el que tejiste. Tenemos la hebrita, vamos a pasarla y con ese crochet que es menor el trabajo se hace mucho más fácil. Vamos a pasarla hasta un punto donde tengamos un buen posicionamiento para ocultarla. Nunca en la orilla, siempre busquemos un punto intermedio. Vamos a suponer que lo vamos a esconder aquí, siempre en un solo hilito. Pasamos la hebra antes de llegar al sitio. Si es muy larga, como en este caso, la cortamos un poquito. Hacemos una torsión de forma tal que podamos dividir la lana, el hilo, lo que estemos tejiendo en dos partes. Vamos al hilito, pasamos una de las partes y ahora en la base de ese hilo vamos a hacer un nudo de 3 partes. Una, ese no lo ajustamos mucho, este sí. 2 y el tercero. Pero aún no cortamos el hilo. Vamos por otros puntos y pasamos esas 2 hebras. Tiramos un poquito de forma tal que el nudo quede bien oculto y ya estamos listos para cortar este sobrante. Y así queda nuestro escondido de hebras. Cambio de color invisible. Vamos a suponer que aquí queremos cambiar de color. Realizamos nuestro punto alto, en caso que sea punto alto, y no lo terminamos. Ahora pasamos esta hebra, terminamos, tomamos las 2, solamente nos queda sobre el dedo el color con el que estamos tejiendo. No vamos a esconder las hebras por debajo del tejido. Continuamos normalmente y aquí vemos cómo se forma el punto de la manera correcta. Y así continuamos nuestro tejido. Ahora vamos hacia el revés para corregir los puntos. Cortamos el hilo con el que veníamos tejiendo, tomamos ambas hebras, ajustamos el tamaño de los puntos que queden iguales. Miren, ahí está. Y procedemos a realizar un nudo. No apretamos mucho la primera parte, la segunda sí. Y en este caso lo dejamos con 2 para luego proceder a esconder cada hebra hacia su color. Y miren cómo queda ese cambio de hilo. Cuarto tip, inicio de tejido sin cadena de inicio. ¿Qué sucede con las cadenas de inicio? Que nos ponen el tejido rígido.
Y si es un contorno de una pieza, realmente nunca va a estirar. Por tanto, yo les recomiendo que midan 4 partes de la dimensión que necesitan para el tejido. Vamos a suponer que sea este tamaño. Este lo mido 4 veces. 2, 3 y 4. Ya medí mis 4 veces. Aquí están las 4 hebras del mismo tamaño. Aquí es donde voy a comenzar a tejer. Siempre va a sobrar un poquito de esta hebra, pero es mejor que sobre y no que falte, porque eso depende también de la tensión con la que ustedes tejan. En la descripción del video, en el comentario fijado, les dejo un tutorial que habla sobre la tensión a la hora de tejer, cómo corregir esa situación y que nuestros tejidos queden con la tensión correcta. Bien, hecha esta lazada, tomamos el hilo de la hebra corta por detrás, así. Y ahora el que viene del ovillo y pasamos como si fuera un punto bajo. Repetimos esta acción hasta que logremos el número de cadenas que necesitamos o la longitud del tejido que necesitamos. Una vez tejida la cantidad de cadenas que ustedes necesiten, cada punto representa una cadena, o la longitud, vamos a hacer una cadena o 2 o 3 según el punto que estén trabajando. Voy a realizar 2 porque voy a trabajar con puntos altos. Ahí están los 2 sobre este punto. Vamos a tomar lazada y de forma tal que esta cadena quede hacia el contorno. Y ahí realizamos nuestro punto alto. A la vez podemos ir escondiendo esa hebrita que sobró con el propio tejido. Y así no tendremos que rematar en esta parte. Y así ya iniciamos nuestro tejido con una estructura flexible y a la vez estética. Y aquí tienes el resultado. Miren cómo inicia, miren cómo termina. De la misma forma. Además es elástico. Pero no solo eso. No tienes nudos de inicio. Se terminó el hilo. Estoy trabajando en redondo. Hago un nudo. Comienzo a tejer con cadena, hago una lazada. Ninguna de esas opciones es esta. Vamos a tomar nuestro crochet, lo ubicamos sobre el hilo, 2 vueltas sobre el mismo y ubicamos nuestro tejido donde deseemos. Sacamos 2 y sacamos 2. Dejamos esa hebra ahí. Vamos a continuar tejiendo punto alto sobre punto de base. Estamos tejiendo en circular. Tejí mi último punto, saco la hebra y esa hebra me indicará dónde voy a cerrar. Fíjense que voy a cerrar en el segundo punto. Introduzco de revés a derecho, paso, vuelvo a introducir en el mismo lugar, saco 2, paso el hilo, hago una cadena y continúo trabajando. De esta forma, esta unión se hace invisible. En la siguiente vuelta van a tejer el último punto en esta lazada que se formó aquí. Aquí van a tejer el último. Y si estos 5 tips te gustaron, ya sabes, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los tutoriales. Regálame un me gusta porque con eso ayudas muchísimo a mi trabajo. Comenta qué te pareció, comparte con tus amigas y amigos. Y bueno, chau chau, nos vemos en el próximo tutorial.